Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver un resultado que tiene que ver con cambios de coordenadas polares, que va a aparecer mucho en la materia. Entonces, primero quería recordarles esto, que ya seguro que lo vieron en cálculo 2, bueno, al menos una versión para n igual 2 o 3, pero que si ustedes quieren calcular la integral de f en todo el espacio, ¿sí? Acá consideramos x, de nuevo, es un elemento de Rn, ¿sí? Entonces, la integral de f en todo el espacio es lo mismo que calcular la integral de f sobre las cascaritas y hacer tender el radio, ¿sí? Integrar el radio entre 0 e infinito, ¿sí? Este truco se usa mucho, por ejemplo, si queremos calcular la integral de f en una bola, lo que hacemos es calcular la integral en todas las cascaritas de la bola hasta llegar a la cáscara más grande, ¿sí? Esto es algo que va a aparecer todo el tiempo en la materia y lo que les quería contar hoy es el siguiente resultado, que si tiene una función continua integrable, entonces la integral de f en la bola, si nosotros la derivamos respecto del radio de la bola, eso me da la integral de f de la cáscara, ¿sí? Esto tiene una aplicación muy interesante si nosotros tomamos f igual a 1, ¿sí? Fíjense, esta integral de acá se convierte en la medida de la bola. Y esta integral de acá se convierte en la medida de la cáscara. Entonces, lo que está diciendo este resultado es que la derivada de la medida de la bola es la medida de la cáscara, ¿sí? Esto es algo que más adelante en la materia vamos a utilizar un montón, vamos a jugar bastante con estas dos medidas y tener esta expresión va a ser sumamente útil. Entonces, lo que quiero contarles hoy es cómo podemos obtener la demostración de la proposición 2. Ok. Entonces, vamos a empezar por lo que sabemos. Queremos calcular la integral de f en la bola de centro x0 y radio r, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es usar el teorema de cambio de variables. Bien. Recuerden que este x va a representar es un diferencial en Rn, ¿no? Es diferencial x1, xn. Bien. Entonces, el cambio que vamos a utilizar es, vamos a decir, llamo i a x menos x0r, ¿sí? Entonces, si yo tenía antes f de x, lo que tengo que hacer es despejar el x, y entonces ahora es f de ri más x0. ¿Se acuerdan que cuando utilizaban cambio de variable, lo que tenían que hacer es poner un jacobiano? Bueno, el jacobiano en esta transformación es Rn. Así que lo vamos a colocar acá. Bien, y fíjense, si x vivía en la bola de centro x0 y radio r, el i, que está expresado así, ahora va a vivir en la bola de centro 0 y radio 1. Bien, entonces el teorema de cambio de variables me permite expresar esta integral sobre la bola r a una integral sobre la bola 1. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nuestro objetivo es derivar esta integral respecto de r, ¿sí? Ahora, si se fijan, derivar la integral respecto de r, si r está acá abajo, o sea, está en el dominio que estoy integrando, es algo complicado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es sacar el r del dominio, ¿sí? Y que esté adentro de la integral, para que sea un poco más fácil de derivar, ¿sí? Fíjense que ahora el dominio me quedó fijo, no me está variando el lugar de integración. Perfecto. Entonces, ahora sí, derivamos respecto a r. Entonces, vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos todas las condiciones para que yo pueda pasar la derivada adentro de la integral, ¿sí? En los preliminares van a encontrar un video sobre resultados de medida de integración que explica un poco bajo qué condiciones nosotros podemos pasar la derivada adentro de la integral, que también es un truco que vamos a usar muchísimo en la materia, así que recomiendo verlo. Pero supongamos que estamos en esas condiciones, entonces que podemos pasar la derivada dentro de la integral. Entonces tengo que calcular la derivada de esto respecto de r. Bueno, ¿cómo se hace esa cuenta? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Me queda esto de aquí. Y ahora lo que podemos decir es, podemos sacar r a la n-1 factor común y me queda esta expresión. Ok. Si ahora nosotros consideramos este campo, que es la f
evaluada en R por I más X0, producto interno del I. Producto interno, producto del I. Esto me da un campo, ¿sí? Porque tenemos una función escalar multiplicando un vector. Bien. Entonces, este campo yo le podría calcular el operador divergencia. Les dejo como ejercicio hacer esa cuenta, pero lo que se van a encontrar cuando calculen la divergencia es que esto da este resultado acá, que es justo lo que yo tenía adentro de la integral. Muy bien, eso es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque entonces, esto no es otra cosa que el Rn-1 lo dejo afuera, que la divergencia de f en la bola 0,1. Pero ahora nosotros podemos usar el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, ¿sí? Porque estamos integrando un campo sobre una bola, ¿sí? Entonces, el teorema de Gauss lo que me va a decir que eso es como integrar el campo sobre la superficie que sea la cascarita de esa bola, que es lo que pasa acá, ¿sí? El Rn-1 lo metí para adentro y ahora estoy integrando el campo F sobre la cascarita de la bola. Excelente. Pero ahora fíjense, nosotros podemos reemplazar el campo F por ¿quién es? ¿Quién es? Es F multiplicado por el I. Entonces acá me aparece I producto interno, el I. O sea, sería como el módulo de I al cuadrado. ¿Pero dónde está viviendo el I? Si se fijan, el I está viviendo en la cáscara de la bola 0,1. O sea que el módulo de I vale 1. O sea que esto de acá está desapareciendo. Y ahora fíjense, podemos volver a usar cambio de variables, ¿sí? Esto, ¿sí? No es otra cosa que X. Bien. Por otro lado, esto que aparece acá es el jacobiano de esta transformación. ¿Por qué? Porque ahora estoy en la cáscara de la bola, o sea que la dimensión de eso es Rn-1, ¿sí? Entonces, este jacobiano está bien calculado, es el jacobiano de la transformación que estoy utilizando. Y por último, cuando hice ese cambio, yo transformé la cascarita de la bola 0,1 en la cascarita de la bola X0R, ¿sí? Entonces llegamos a la integral que queríamos calcular. Entonces, si se fijan, lo que probamos es que la derivada respecto de R de F integrada a la bola es como integrar F sobre la cáscara, ¿sí? Este cambio de variables que apareció acá, así como las cuentas en general, son cuentas que van a aparecer mucho en la materia. Cualquier duda que tengan sobre este video, por favor escríbanme y si no, nos vemos en la consulta sincrónica.